Bueno, el tema de esta noche, dentro de lo que es la serie, quizás es uno de los temas más largos, pero es el más importante y es muy práctico. Y es uno de los hábitos que más nos enriquece, que es cómo utilizar nuestra Biblia y el hábito de todos los días, leer la Biblia. Está muy bien. ¿Vasito? ¿Un matecito? No. ¿Está todo bien? ¿Te hace mal el aire o no? Muy bien. ¿Sí? Cómo utilizar la Biblia, cómo percibirla y entenderla claramente. La Biblia es un tesoro, es poder de Dios disponible. Como al principio, cuando todo estaba desordenado y vacío, Dios empezó a hablar. Y cuando Él empezó a hablar, las cosas empezaron a crearse, a ordenarse. Así sucede cada vez que escuchamos la palabra de Dios en nuestro mundo interior. Hay nuevas cosas, hay cosas que se acomodan, hay cosas que se iluminan, hay cosas que se renuevan en nuestra mente. Y la palabra del Señor, hay algo que tiene la tradición católica que repite esto, que es de ese milagro que hizo el Señor a un centurión romano, ¿sí? Dentro de la liturgia, este centurión romano le dice a Jesús: no es necesario que vengas a mi casa, porque basta con una sola palabra tuya para que mi siervo sea sano. Y Jesús se asombra de tanta fe, porque dice: en todo Israel no encontré a alguien que tenga tanta fe. Y bastó con esa palabra de Jesús. Una palabra de Jesús puede revertir cualquier situación. Y cada vez que uno va a la Biblia, es la palabra viva de Dios que afecta a nuestro corazón. Quiere decir que cada tiempo de encuentro con Dios a través de la palabra puede ser tremendamente de bendición, y como ahí está la posta, dijera un amigo, como ahí está el factor de mayor bendición, porque la palabra de Dios nos enriquece, nos transforma, nos ilumina, es el alimento de nuestra fe, también es el lugar donde hay mayor oposición. Es por eso que, si alguna vez habrás querido formar ese hábito de un devocional, de leer la Biblia, quizás dejaste todo preparadito el día anterior, pero en el momento en que uno se sienta a tratar de prestar atención, o se dispersan los pajaritos acá en la cabeza, o suena el celular, o se despierta el bebé, los que tienen bebé, o tocan el timbre, o pasa algo. Siempre hay oposición en ese momento, siempre hay algo. Y yo decía: ¿pero por qué en ese momento? Precisamente porque hay alguien que no quiere que nos encontremos con Dios. La palabra diablo significa el que se opone. Así que va a ejercer oposición. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué momento? Hasta que nosotros nos desanimemos y dijimos: bueno, ya está. Es por eso que en este rato que vamos a compartir juntos, vamos a volver a valorar la palabra de Dios. Si estuvieron haciendo los mates con Dios, o leyendo, hay un versículo que quiero que arranquemos con, ese versículo de San Juan 14:21, si alguien lo tiene que lo lea. Y quizás una de las razones principales, uno puede decir: ¿pero por qué leemos la Biblia? Bueno, hay muchas razones. Un amigo decía: la leo porque me hace bien. Si solamente es por eso, ya vale la pena leer la Biblia. Otro decía: la leo porque me consuela el alma. Bueno, si es por eso ya alcanza. Otro decía: bueno, yo la leo porque me acerca a Dios. Si es por eso, ya está bárbaro. Y uno podría seguir encontrando un montón de razones. Pero la razón principal es porque amamos a Dios. ¿Alguien se acuerda de Salta Violeta? Parece. Bueno, me lo voy a poner acá. San Juan 14:21. ¿Saben que una de las formas de demostrarle amor a Dios es amando su palabra, escuchando su palabra? Dios es muy diferente a nosotros y hay muchas cosas que nosotros tenemos que imitar de Él. Pero cuando Dios dice algo, para que le prestemos atención, lo entendamos y lo pongamos en acción, es nuestra mayor demostración de amor a Dios.
Dios no espera un amor romántico de sus hijos, romántico que dibujemos corazoncitos y le tiremos besitos, no está nada mal. Pero el amor que Dios espera está íntimamente relacionado a que yo escuche, preste atención, entienda y viva la palabra de Dios. En San Juan 14, 21 dice esto. ¿Alguien lo tiene? Que lo lea en voz alta. Sí. Muy bien. ¿Quién le encantaría todos los días disfrutar de que Dios se manifieste? ¿Qué es esto de manifestar? Que se muestre. Dios está todos los días con nosotros, Dios ha prometido no dejarnos ni desampararnos, pero a veces ni nos damos cuenta de su presencia. Algo que se manifiesta es algo que se ve, que es notable. La Biblia dice en San Juan 1 que cuando Jesús apareció, las tinieblas tuvieron que retroceder porque la luz del mundo aparecía. Y esto de manifestar no es ni más ni menos que Dios se muestre, que yo sea consciente de su presencia, que disfrute su compañía, que admire el saber de que Él está conmigo. Ahora, eso es la promesa final de un hábito que tenemos que hacer todos los días. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. La idea de guardar en la Biblia no es esconderlo ni meterlo en un cajoncito. Guardar significa obedecer, cumplir. Guardar la ley de Dios, como dice tantas veces el Antiguo Testamento, es obedecer lo que Dios dice. Entonces Jesús dice, el que tiene mis mandamientos, ¿en qué contexto lo dice? Jesús está por ir, hizo el lavado de los pies, Judas ya se fue a entregarlo, a acordar dónde, se los iba a entregar a los soldados. Hola amigo, está orando, por favor no lo molestemos. Ahí está. Siga con su oración. Ahí está. Y el Señor le empieza a dar otras instrucciones. Y en San Juan 14 le empieza a hablar del cielo. Le empieza a hablar de que Él se iba a ir a preparar un lugar. Ahí está esa discusión con Felipe que le dice, pero ¿y si no sabemos a dónde vas? Y Jesús dice esa frase célebre, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tomás pregunta eso, Felipe después dice, si nos mostrás al Padre ya con eso nos basta. Y Jesús le dice, hace tanto que estoy con vos, Felipe, y no me descubriste, el que me ve a mí, ve a mi Padre. Y Jesús sigue hablando de estas cosas y aparece una pregunta, ¿cómo es que te vas a ir y vas a seguir estando con nosotros? Entonces el Señor habla del poder del Espíritu Santo, pero que ese Espíritu Santo de Dios, la presencia viva de Dios, se muestra, se manifiesta y es más evidente en aquel que escucha la palabra de Dios y la obedece. ¿Sí? Es por eso que este hábito del cual vamos a ver esta noche, quizás muchas de las cosas las tengas asimiladas en la vida, otras está bueno aplicarlas, puede modificar una vida. A ver, los cambios más grandes que he visto en amigos míos hace mucho tiempo, no ha sido tanto porque no faltaban en las reuniones, que no hay que faltar, porque Dios bendice cuando estamos juntos. No ha sido tanto por ciertas cosas que ellos hayan hecho ayudando a otros, sino que cuando alguien se expone a la luz de la palabra de Dios, el carácter empieza a cambiar, la forma de pensar empieza a cambiar. Cristo lo empezamos a conocer de verdad tal cual como Él es. Porque a diferencia de nosotros decimos una cosa y somos otra. Lo que Jesús dice es. Su palabra es eterna y tiene ese sabor a fresco como que si Él lo estuviera diciendo por primera vez en este momento y tiene ese sabor de eternidad de que no tiene fecha, ni tiempo, ni vencimiento. Yo quiero que oremos un segundito. Señor, en esta noche vamos a hablar de algo que te gusta tanto. De algo que es más dulce que la miel, que es más valioso que el oro, que la plata. Es lo que más nos enriquece como seres humanos. Y es una oportunidad que nos has dado de que te demostremos nuestro amor a través de prestar atención a tu palabra. Que al hablar de este hábito, que a veces cuesta un poco, que a veces sabemos que hay lucha y oposición, Señor, podamos ser enriquecidos y puedas complacerte en tu pueblo y en tus hijos porque tenemos la actitud correcta frente a tu santa palabra. Que en esta noche te demostremos nuestro amor amando más tu palabra. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Nos vamos a la primera página que
menciona el versículo de 2 Timoteo 3, 16 y 17. Es lindo como lo menciona aquí. Toda la Biblia nos fue dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos la verdad, hacernos comprender lo que está equivocado en nuestras vidas, nos endereza y nos ayuda a llevar una vida recta. Es el medio que Dios utiliza para equiparnos plenamente a hacer toda clase de bien. Preparado para toda buena obra, dice la otra versión. El otro día un amigo decía esto. Cuando yo le comparto a otros acerca de mi relación con Dios, ellos empiezan a decir, pero vos creés en los milagros, creés en el poder de Dios. Y yo les digo la verdad. Yo les digo, sí que creo en eso, pero hay algo que a mí me asombra más que los milagros y que el poder de Dios. Entonces la gente le pregunta, ¿y qué más asombroso que un milagro? Que Dios me enseñe el camino que tengo que agarrar en la vida. Que yo pueda mirar al cielo y decir, Señor, ¿para dónde? Y que el eterno Dios, el perfecto en sabiduría, guíe mis pasos y los enderece para que no me equivoque, para que no me vaya mal. Y dice, mis amigos se quedan con los ojos así abiertos. Vos tenés un Dios aparte, por supuesto que tengo un Dios aparte. Un Dios que está tan cerca de mí que hasta me habla todos los días y me enseña el camino que tengo que agarrar. Eso es algo impresionante. Somos el pueblo de la palabra. Somos formados y alimentados por ella. También somos enseñados e iluminados en nuestros pasos y decisiones. En esta sección vamos a considerar lo importante que es oír, leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. No somos llamados solo a conocerla, somos llamados a ser transformados por ella y actuar obedeciendo cada día lo que encontramos en ella. Es la voluntad de Dios para nosotros. No solo queremos ser el pueblo del libro, saben que antiguamente, después de la Reforma, una de las cosas que reivindicó Martín Lutero es que la palabra de Dios es la única base de fundamento para nuestra fe. Porque antes de que Lutero hubiera iniciado la Reforma, solamente la palabra de Dios tenían acceso a algunos pocos. Lo poco que se leía en latín y te daban una explicación y vos no sabías qué fundamento tenía esa explicación. Era un dogma, las cosas son así y hay que hacerlas. Ahora, la palabra de Dios fue escrita para que esté disponible para todos. Y es algo interesante de que desde que Lutero reivindicó esto, hizo la traducción a la Biblia en el lenguaje alemán, así que la tradujo en alemán, en un lenguaje muy sencillo para que la gente lo entienda. Todos los que empezaron a creer en la fe, en la salvación, en Jesús, en la gracia, se apoyaron en la palabra de Dios. Es por eso que a esos movimientos cristianos se llamaban, eran el pueblo del libro. ¿Por qué? Porque todos andaban con el libro, la palabra de Dios era su fundamento. Se reunían y si no había lectura de la palabra, casi que no tenía sentido lo que hacían, porque la palabra de Dios volvió a cobrar un impacto importante. Hay una época que sucede en la época del rey Ezequías. El rey Ezequías tiene que volver a abrir las puertas del templo, lo habíamos hablado después de que su padre, el rey Acaz, había arruinado el templo de Dios, había guiado a todo el pueblo de Israel a adorar a otros dioses. Una de las cosas que se habían olvidado era la palabra de Dios. Tanto en la época de Ezequías como del rey Josías, limpiando el templo encuentran una copia de la ley de Dios. Entonces se la llevan y se la leen al rey. El rey Josías dice que cuando escuchó la lectura de la palabra de Dios, en su vida la había escuchado. Su padre no se la había leído. Sabían que existía un libro y no sabían ni dónde estaba. Y cuando se la empiezan a leer, la Biblia dice que su corazón se enterneció. Y empezó a tomar decisiones que no solamente afectaron su vida y su familia, sino que se comprometió con todo el pueblo a que de ahora en más la ley de Dios iba a ser su regla de vida. Qué cosa interesante. Ahora, ¿cuántas familias cambian cuando uno empieza a escuchar la palabra de Dios y el corazón deja de ser duro y decir, yo hago las cosas como me enseñaron o como a mí me parece, y empieza a decir, yo quiero hacer las cosas como Dios quiere que la haga? Así como pasó en la época de Josías, sigue pasando hoy, cuando una familia empieza a decir,
me comprometo a vivir de acuerdo a la ley de Dios. Dios puede revertir aún lo irreversible. Bueno, es algo interesante. Antiguamente el pueblo cristiano era llamado el pueblo del libro porque no tomaban ninguna decisión y no dejaban de amar y de leer la palabra de Dios como algo interesante. Sabemos que muchos no leen la Biblia, pero nos ven vivirla y eso para ellos puede ser una luz en sus vidas. Bueno, punto número 1, oír la palabra de Dios. Así que la fe proviene de oír, y el oír proviene de la palabra de Dios, es lo que dice Romanos 10:17, la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. El único nutriente que tiene todo lo que necesitamos para que nuestra fe crezca fuerte, firme y estable, no confiando en promesas humanas que van y que vienen, sino en la palabra eterna de Dios, es cuando nuestra fe se apoya y se alimenta diariamente por la palabra de Dios. Ahora, todo un tema en oír, ¿sí? Larguirucho solía decir, habla más fuerte que no te escucho, ¿sí? Y esto de oír, varias veces el Señor Jesús dice, el que tiene oídos para oír, que oiga, parece redundante. Cada una de las cartas del Señor en Apocalipsis a las iglesias termina diciendo, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Por ahí el Señor termina una parábola, el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué está diciendo? Es que muchas veces uno escucha con los oídos, pero eso no logra penetrar en la mente y en el corazón. ¿Vieron cuando uno está escuchando pero no escuchando? Entonces uno escucha que la televisión o la música está de fondo, o la radio está de fondo, o alguien está hablando de fondo, pero uno está pensando o haciendo otra cosa. Y más allá de que las mujeres tienen este don de hacer varias cosas al mismo tiempo, dicen que los hombres no. ¿Qué significa oír la palabra de Dios? Significa prestarle toda la atención que merece. Por eso, el ejemplo es, uno las puede escuchar en la reunión de la iglesia, en un mensaje, hoy hay audios en un grupo, por televisión, por radio, lo que sea. El problema es que de lo que oímos, el 95% lo olvidamos en las 72 horas. 95% es muchísimo. Qué bueno que no se olvidaron de mí. Por lo general lo que uno oye se le olvida, las palabras se las lleva el viento. Y entonces escuchamos un mensaje, a ver si yo pregunto de qué se habló hace 3 domingos atrás en la iglesia. No sé, bueno, de Dios, seguramente de Dios, sí. El domingo pasado, estamos en las 72 horas del domingo más o menos, Rubén habló de tan lindo que habló Rubén, qué lindo lo que dijo. Se nos pasa. Ahora, imagínense, en esta época de tantas distracciones, donde uno está quizás leyendo con el celular, pero también atendiendo a lo que están dando alrededor, y uno lee la palabra de Dios y le pone lo mejor, pero no le queda nada. Qué triste es que no me quede nada de la palabra de Dios. Entonces, algunas cositas que pueden mejorar nuestro oído, ¿sí? Tenerlos limpitos. Entre ellos, primero, estar listos y ansiosos para oír la palabra de Dios. El que tiene oídos para oír, oiga. Dice Santiago 1:19, todo hombre, está hablando de género, hombre, mujer, sea pronto para oír. Cierta vez Dios le tiene que decir al rey Saúl, Dios se complace más que en un montón de sacrificios, en que uno oiga y obedezca. Para obedecer es muy necesario saber oír, porque si no uno obedece lo que entendió. Entonces es algo muy interesante esto de la palabra, cada vez que la Biblia habla de oír, habla de prestar atención. El Salmo 95, lo suele decir el libro de Hebreos, dice, si escuchás hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Quiere decir que escuchar la voz de Dios tiene que ver con prestarle toda la atención que merece. Hay que evitar algunas actitudes, que quizás esto es lo más difícil. Por tanto, tengan cuidado de cómo oyen, dijo el Señor Jesús enseñando la parábola del sembrador. La parábola del sembrador no es ni más ni menos que la parábola del escuchador, si uno quisiera. Si bien es cierto que
hay alguien que va sembrando la semilla va cayendo en 4 terrenos diferentes. Le podemos decir también en 4 corazones diferentes y podemos decir en 4 oídos diferentes. Lo primero, una mente cerrada. Muchas veces la que cayó en el camino, el orgullo, el miedo, la amargura, nos impiden oír a Dios. ¿Alguna vez les ha pasado que el miedo, la preocupación, o a veces, como acá lo decimos, el orgullo, hace que lo que estamos escuchando uno no le preste atención porque uno está diciendo, ¡ay, qué lástima que hoy no vino, porque esto era para él! No era para mí. Entonces, a veces el oído se cierra por estas actitudes. Otra de las cosas que pasa es que muchas veces nuestra mente es superficial. ¿Se acuerdan? Dice, cuando la Biblia dice de la parte que cayó entre piedras, brota enseguida, recibe la palabra con gozo, pero el primer problemita se quema porque no tiene raíz, se muere, se seca. La Biblia le llama son los de corta duración, los que le dura hasta salir a la puerta, en el mejor de los casos. ¿Y por qué es eso? Porque uno no quiere hacer grandes cambios. Uno solamente quiere sentirse un poquito mejor. Entonces, saben que hay toda una movida espiritual, a veces decir, ay, qué lindo, hoy sentí a Dios. Bueno, ¿y cambió algo de tu vida? No sé, pero lo sentí, estuvo tan lindo. Uno no cambia por sentir. Uno no cambia cuando empieza a razonar y a pensar diferente. El sentimiento es una consecuencia. Cuando es un fin en sí mismo, hace que uno sea tan superficial que uno lea y diga, uy, hoy no sentí nada, quiere decir que Dios no me dijo nada. Y quizás me dijo la frase más importante que necesitaba escuchar, pero mi mente solamente estaba buscando una emoción. Otra cosa es cuando mi mente está preocupada, y quizás creo que esta es una de las cosas con las que tenemos que batallar todos los días. La que cabe entre espinos es aquella que empieza a crecer, pero hay otras cosas que crecen junto con la semilla. ¿Y qué es? La preocupación, los afanes, el engaño, los placeres. Hay tantas cosas que distraen nuestra mente que hace que la palabra no lleve fruto. Pensar que si hoy estamos a día 21 de noviembre, supongamos que leíamos desde el 1 de enero al 21 de noviembre, leímos casi 11 meses y medio, ¿sí? No, 10 meses y medio. Si no hubo cambios en nuestra vida, quiere decir que la palabra no cayó en buena tierra. Le pusimos lo mejor de nosotros, nos hizo bien, pero si no hubo cambios profundos, si sigo siendo tan rencoroso como siempre, si me amargo siempre por las mismas cosas, si mi fe no se fortaleció en Dios, si no confío más en Dios, si mis reacciones siguen siendo tan rudimentarias como cuando no conocí a Cristo, algo pasó. Quizás la preocupación se adueñó del mensaje que Dios tenía para mí. Por último, dice, estoy tan ocupado y preocupado que no puedo concentrarme para oír la palabra de Dios. Estamos en una época donde todas las cosas son muy flash, muy rápido, y es muy difícil sentarse a decir, shh, quiero entender lo que Dios me quiere decir con este versículo. Que se apague todo alrededor y que solamente pueda escuchar esto. Qué difícil que es. La mente se vuela, a veces hay ruidos internos, a veces hay ruidos externos. Oír la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando Samuel es adolescente y jamás había escuchado la voz de Dios? Y esa noche se va a dormir mientras atiende un poquito al anciano sacerdote Elí y escucha Samuel, Samuel, y se levanta y se va hasta la pieza del sacerdote Elí y le dice, ¿me llamaste? No, no te llamé, anda, acostate. Se va a dormir de nuevo. De nuevo, Samuel, Samuel. 5 minutos. Vuelve. Sí, necesita algo, don Elí. Yo no te llamé. Anda a dormir. ¿Qué estás soñando? Se va a acostar de nuevo. Samuel, Samuel, ¿qué hubiera hecho un adolescente? A la tercera vez que lo llaman y lo mandan a dormir, ya no se hubiera levantado. Samuel va y le dice,
me volvió a llamar. Y ahí Elí, con un poco de discernimiento, le dice, hace una cosa, Samuel, si volvés a escuchar, ahora que te vas a dormir, volvés a escuchar esa voz, vos tenés que decir esto. Hablame, Señor, que tu siervo oye. Casualmente Samuel significa Dios oye. Así que se va a acostar, quién sabe, la expectativa que tenía Samuel, y escucha de nuevo esa voz. Y sabe que no era el viejito que lo estaba llamando, y dice, habla que tu siervo oye. Y Dios le habla por primera vez a Samuel. Cuando uno sigue leyendo ese capítulo, dice que Dios empezó de nuevo a manifestarse a Israel a través de la palabra de Dios y a través del corazón de Samuel. Quizás todo lo que nos gustaría y le pedimos a Dios que haga en nuestro hogar y en nuestra vida va a empezar a pasar cuando nosotros tengamos oídos para oír. Cosa interesante. Hay algunas cosas más. Confesar cualquier pecado en nuestra vida, porque a veces el corazón está endurecido porque hay otras cosas que ocupan el lugar. Dice Santiago 1:21, así que quiten de su vida toda la mala y la sucia, todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra de Dios que les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Así que confesar esas cosas que pueden separarnos de Dios nos ayudan a tener el oído y la mente despejada. Escribir notas de lo que escuchamos. Yo sé que parece ser algo muy anticuado. ¿Quién toma notas hoy en día? Bueno, está bueno. Ahí hay uno que toma notas, hay otro que toma notas. Escuchaba a un predicador que decía esto. Cuando Moisés subió al monte a encontrarse con Dios, tenía que tener 2 tablas porque sabía que Dios algo le iba a decir. Y es una actitud de fe, abrir la Biblia, mate o lo que tengas alrededor, y tener algo como diciendo, algo voy a anotar, no voy a hacer dibujitos. Tengo la santa expectativa de que Dios me va a decir algo. Y lo voy a anotar, porque cuando uno lo anota, lo afirma más, y tiene más claro, y no se lo olvida. Qué lindo es tener el propio libro de crónicas, pero no solamente el de la Biblia, sino las crónicas de uno. Hay algunos que hasta suelen ponerle fecha, y afirman el versículo, y dicen, esa palabra Dios me la dio en este momento donde yo justo estaba pasando tal o cual situación, qué bien que me vino, fue palabra de Dios para mí en ese momento. Y está bueno escribirlo. Por esta causa debemos prestar mucha más atención al mensaje que hemos oído para que no nos apartemos del camino. Actuar de acuerdo a lo que oímos. Pero no solo escuchen la palabra de Dios, dice Santiago, sino que tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, y si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Un hombre estaba llegando tarde a la reunión porque no sabía el horario y llegó y no sabía si era el final o el principio de la reunión. Entonces le pregunta a una señora de atrás, disculpe, ¿ya terminó el mensaje? Y la abuelita se baja los lentes y con mucha sabiduría de ancianita le dice, está empezando, porque recién terminó el mensaje hablado, ahora hay que empezar a vivirlo. Cosa interesante. Eso es lo más interesante. Porque escucha cualquiera. Ahora, poner en práctica no lo hace cualquiera. Ya tiene que bajar a mi mente, a mi corazón, y yo disponer, es decir, bueno, ¿qué voy a hacer para que esto se cumpla en mi vida? Vamos a una de las partes interesantes. ¿Cómo leer la palabra de Dios? Es interesante, esto le dice Apocalipsis 1:3. Dios bendiga a quien la lee en público este mensaje, y bendiga también a los que lo escuchen y lo obedezcan. ¿Qué tan a menudo debo estudiar la palabra de Dios? La Biblia enseña que tiene que ser diariamente, ¿sí? Salmo 1 dice, sino que aquel que medita en su ley de día y de noche, está hablando de todos los días, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará.
las promesas más grandes de Dios para esta tierra son para aquellos que se detienen a escuchar la palabra de Dios. Se lo dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Eso está muy lindo. Pero ¿qué va a pasar si uno hace eso? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nosotros queremos que nos salga todo bien y que Dios prospere nuestro camino. Y Dios dice: yo estoy esperando que vos todos los días hagas esto. Deuteronomio 17:19 habla de que los reyes de Israel, una de las cosas que tenían que hacer era, cuando asumían el reinado, hacer una copia para cada uno de ellos de la ley de Dios. Cada rey tenía que tener su propia copia de la ley de Dios. Claro, no había fotocopiadoras ni librerías. No cualquiera tenía un libro, pero el rey era obligatorio que tenga su propia Biblia y todos los días la tenía que leer. Y se notaba en Israel cuando había reyes que ni tenían la copia o que ni la leían. La gente en general lee cada vez menos. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Pero la palabra de Dios ha sido escrita, por lo tanto creemos que es necesario leerla. El poder del Espíritu Santo fluye a través de ella, dado que la misma Escritura dice que es viva, que es eficaz para penetrar hasta lo profundo del alma. No hay alternativas al crecimiento espiritual sin una lectura diaria de la Biblia. En esta lección la idea es hacer un pacto con el Señor para no menospreciar el tesoro que nos ha sido dado para alimentarnos y fortalecernos. Es muy importante que nos renovemos espiritualmente a través de la lectura de la Biblia. Sugerencias: leer sistemáticamente la Biblia. Conozco a mucha gente que hace al tum tum, ¿sí? Háblame, Señor. Y Dios es bueno. Y muchas veces, aún así, todo lo hace. Pero anda a leer historia y tenés que rendir un examen. Y le decía al profesor: mira, yo abrí en la página 154, ningún libro se lee así. Para entender lo que Dios me quiere decir, y tengo que leer libro por libro. Algo sistemático es tener un plan de lectura. Los mates con Dios es un plan de lectura. A veces las Biblias traen un plan de lectura. Por internet hay cientos de planes de lectura. Y si no, de Génesis hasta Apocalipsis. Pero es bueno tener un plan. Dios nos va dando todo el desarrollo de lo que quiere decirnos cuando uno no lee cosas sueltas o siempre lo mismo, sino que uno empieza a tener un sistema para leer la palabra de Dios. Leer en versiones diferentes. Siempre que uno lee la palabra de Dios está bueno compararlo con otra versión. Nunca como hoy hubo tantas versiones disponibles, porque hay algunos versículos que en algunas Biblias lo dicen de una forma muy rara, muy ajena. Por ejemplo, vosotros, como no somos españoles, no nos suena bien. Vosotros sabéis, ya nos perdimos la tercera palabra, porque estamos tratando de traducirlo al ustedes han. ¿Y qué si me dice algo así como concupiscencia, redarguir? La Reina Valera es muy rica en todo eso, pero cada vez se habla menos. Cada vez se usan menos vocabularios y palabras más simples. Entonces, la profundidad de las Escrituras no tiene que quedar escondida por palabras que para mí son ajenas y difíciles. Es por eso que está bueno leer de varias versiones. Subrayar los versículos claves. Me acuerdo que un hombre decía: ninguna es como mi Biblia, ninguna Biblia es como la mía. ¿Y por qué? Porque él tenía hasta manchado con lágrimas esa Biblia, con mate. Pero había un montón de frases que estaban subrayadas y él decía: yo sé que acá, Santiago, acá, más o menos por acá geográficamente, acá fue justo lo que yo necesitaba escuchar a la hora de tomar esa decisión. Y Dios me guió a través de su palabra. Tu Biblia es única, ¿sí? Por eso es interesante amarla, tenerla, leerla y tratar de leer todos los días, en la misma. Elegir y continuar un plan de lectura. Si leo aproximadamente 15 minutos por día, puedo leer la Biblia en un año. 15 minutos, fíjense. El problema es que esos 15 minutos se me van muchas veces volando y muchas veces leo siempre lo mismo.
¿sí? Los salmos son preciosos, no hay que estar muy despierto para leer los salmos porque son fáciles de digerir y de entender. Pero los salmos son una parte de la Biblia. Los salmos nos presentan al Dios que le podemos buscar y está lleno de promesas y de situaciones donde decimos, qué bueno, Dios, busqué al Señor y me oyó y me libró de todos mis temores. Bárbaro. Pero está bueno ver toda la riqueza que tiene la palabra de Dios para que yo conozca a ese Dios que me libra de mis temores. ¿De qué temores me libra? Bueno, la palabra de Dios me ayuda a profundizar. La Biblia habla de que, en el libro de Proverbios, de que el miedo para el ser humano es como un lazo, no te deja avanzar, te va enredando. Pero el amor perfecto del Señor echa fuera nuestros miedos, rompe las cadenas de los miedos. Eso uno lo va comprendiendo cuando va viendo la historia de cada uno de los personajes de la Biblia. Bueno, acá hay un plan de lectura para leer el Nuevo Testamento en 30 días. ¿Sí? Todavía no terminó el año, estamos a 21 de noviembre y quizás sea la primera vez que puedas leer el Nuevo Testamento. Creemos que es fundamental leer la Biblia. Entendemos que en la era digital ha favorecido la posibilidad de que tengamos Biblia en cualquier dispositivo. Ahí menciona algo acerca de la YouVersion, que uno puede no solamente leer todos los días, seguir un plan de lectura y aún también compartir los versículos que más te gustaron. Es una bendición eso, cosa que antiguamente no había. 3. ¿Cómo estudiar la palabra de Dios? Así que venimos hablando de oír. Después estábamos hablando de cómo leer. Ahora vamos a hablar de cómo estudiar la palabra de Dios. Los judíos que vivían en esa ciudad, cuenta el libro de Hechos, eran más buenos que los judíos de Tesalónica. Ellos escucharon muy contentos las buenas noticias acerca de Jesús y todos los días leían la Biblia para ver si todo lo que les enseñaban era cierto. Esto era cuando Pablo iba predicando por diferentes ciudades. La gente de Berea, vivía en esa ciudad, escuchó a Pablo, pero no se creyó todo lo que Pablo decía. Decía, bueno, vamos a ver si lo que dice Pablo coincide con lo que enseña la palabra de Dios. Y muchos creyeron y se afirmaron en la fe. ¿Por qué? Porque no solamente le creyeron a lo que decía Pablo, sino que lo compararon con la palabra de Dios y dijeron, esto es bueno. ¿Sí? Estamos en una época donde hay un montón hasta de libros cristianos y de predicadores cristianos y de páginas de internet cristianas donde uno puede escuchar un montón de cosas y uno dice, qué bueno, es palabra de Dios, pero no todo es palabra de Dios. Está bueno tener ese hábito de que lo que uno escucha, aún aquí y donde sea, filtrarlo por la palabra de Dios, decir, pero esto es bueno o no es bueno. ¿Es tan así como se me dijo o no es tan así? Esto no es poner en duda, esto es filtrarlo a través de la palabra de Dios. Eso es un sano ejercicio. Haz todo lo posible por presentarte delante de Dios, decía Pablo a Timoteo, como un trabajador aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Bueno, la diferencia entre leer y estudiar la Escritura es esta. Uno debe tomar notas cuando estudia, ¿sí? El que no toma notas solamente la leyó. Es cierto, es así. Si uno va a hacer un ejercicio matemático, una cosa es hacerlo en un papel y otra cosa es poner 4 teclas en una calculadora que lo hace solo el cálculo, ¿sí? Y ya te da el resultado final. No estamos muy acostumbrados a esto. Uno de los pastores y predicadores y enseñadores más importantes que tuvo la República Argentina se llamó don Raúl Caballero Yocú. Él jamás fue a un seminario, pero era profesor de todos los seminarios. Estudió solo la palabra de Dios. Aprendió a leer con la Biblia. Todos los años él se compraba una Biblia y la deshojaba. Sí, qué cosa tan aberrante. No. Ponía una hoja en blanco y otra hoja de la Biblia. Una hoja en blanco, claro. La tenía que abulonar porque era así de alta. ¿Y qué hacía? Todos los años él tomaba nota de lo que leía, de lo que Dios le decía. Tenía no sé cuántas de esas Biblias escritas con sus propias reflexiones. Escribió un montón de libros y tenía una sabiduría tan profunda y a la vez tan fácil de entender, porque era una persona que se destacó por haber pasado tiempo con la palabra de Dios. Es algo interesante hacer notas. El secreto para un estudio efectivo es cómo hacer las preguntas correctas. Hay muchas formas para estudiar la palabra de Dios. Hay uno que se llama el método inductivo, que no es ni más ni menos que hacerle pregunta al pasaje que uno lee, ¿sí? ¿Cómo le va a hacer uno preguntas al pasaje? Bueno, por ejemplo, si estoy leyendo alguna historia
de crónicas que me cuenta de algún rey. Entonces digo, bueno, una pregunta, ¿quién fue ese personaje? A ver, ¿qué me dice la Biblia acerca de este personaje? ¿Quién fue el rey Ezequías? A ver, ¿quién fue su papá? ¿Quién fue su mamá? A ver qué dice Primera Reyes, Segunda Reyes, a ver qué dice Segunda Crónica, a conocer un poquito su historia, si quiero saber un poco más. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? Por ejemplo, el rey Ezequías fue uno de los reyes que se destacan porque ganó una batalla sin haber levantado un arma. 180.000 soldados tenían rodeada la ciudad de Jerusalén y él no sabía ni qué hacer. Le mandaron cartas insultando a Dios y él vino con esas cartas y se las presentó delante a Dios y dijo, Dios, te están insultando a vos, el Dios de toda la tierra. Esa misma noche Dios se encargó del ejército. Una de las batallas más maravillosas o venerables de la Biblia la ganó Ezequías con una oración. Entonces, cuando uno lee la historia de Ezequías, vale la pena saber de quién está hablando. Ezequías fue ese hombre que se estaba por morir y le dijo, Dios, soy muy joven para morir, dame algunos años más. Y Dios le dio unos años más y arruinó mucho de lo que Dios le había dado en esos últimos años. 15 años más le dio. Entonces, es interesante cuando uno lee, por ejemplo, el Salmo 34, Salmo de David, cuando se hizo loco delante del rey Abimelech. Bueno, ¿cuándo fue que...? Entonces uno puede ir a 1 Samuel y ver, a ver, ¿qué pasó? ¿En qué momento? Y entonces uno dice, wow, el Salmo 34, que es tan lindo, se vuelve precioso cuando sé en qué momento lo escribió. Salmo 63, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. ¿Qué dice ahí? Lo escribió en el desierto de Judá. ¿A cuándo estuvo David en el desierto de Judá? ¿Estaba de paseo? No, se estaba escapando. Salmo 142, Salmo de la cueva, así se llama. ¿Por qué de la cueva? No es que se acoballó en su pieza porque estaba deprimido. Se escondió en una cueva porque no sabía qué iba a pasar con su vida. Y esos 7 versículos del Salmo 142 hace que uno se meta dentro de la historia y diga, wow, David está adentro de una cueva. La cueva no tenía luz de emergencia, no tenía agua, no tenía baño, no tenía heladerita. Estaba solo y no sabía qué iba a pasar con su vida. ¿Qué hizo en ese momento? Entonces las palabras del Salmo 142 cobran una profundidad que hacen que uno diga, wow, ese salmo te lo quiero decir, Señor, porque yo estoy pasando un momento parecido. Es algo interesante cómo uno puede seguir profundizando a través de algunas preguntas. ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Por qué? ¿Cómo? Haciéndole algunas preguntas al pasaje uno puede enriquecerlo un poco más. Ayudas de historia importante. Versiones de la Biblia, una concordancia que me ayuda cuando estoy estudiando algún tema, algún comentario bíblico, y hay algunos comentarios específicos de ciertos libros. Bueno, vamos a uno que es muy interesante y que a mí me apasiona. Hablamos de cómo oír, cómo leer, cómo estudiar. Cuarto, cómo memorizar la palabra de Dios. Y quizás con este vamos a terminar y lo seguimos la semana que viene. Leemos simplemente esto. Guarda mis palabras como tu posesión más preciosa. Escríbelas y también atesóralas dentro de tu corazón. ¿Por qué es necesario memorizar la palabra de Dios? Primero, nos ayuda a resistir las tentaciones. Este es uno de los versículos que yo me aprendí cuando era chiquitito y me ha hecho tanto bien. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuál es la vacuna contra el pecado? Guardar la palabra de Dios en la mente y en el corazón. Segunda cosa, nos ayuda a tomar decisiones inteligentes. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 32, 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. El Espíritu de Dios, una de las cosas que hace es recordarme la palabra de Dios. Ahora, me la va a recordar si yo la memoricé. Si no, no me la va a recordar. Si yo la leí, si yo la estudié. Así que me ayuda a tomar decisiones. Nos da fuerza cuando estamos bajo presión. Tus promesas son mi única esperanza. Ellas me dan fortaleza en todas mis tribulaciones, que significan momentos difíciles. Cómo me reconfortan y me reavivan. Es re interesante cómo la palabra de Dios tiene esa fortaleza que necesitamos para los momentos de debilidad.
Nos conforta cuando estamos tristes. Este versículo de Jeremías es maravilloso. Tus palabras me sostienen, traen alegría a mi doliente corazón y me deleitan. El 22:18 de Proverbios dice, te será agradable si las guardas dentro de ti para que estén listas y puedas citarlas. Por último, nos ayuda a hablarle a los no creyentes de Cristo. Estén siempre preparados, dice el apóstol Pedro, para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Siempre me acuerdo de esto. Las palabras humanas son palabras humanas. Las palabras de Dios son palabras de Dios. ¿Qué frase célebre? Bueno. Pero si yo quiero hacerle bien a alguien que está mal, y yo le digo, ¡fuerza, vamos, vamos que se puede! Eso se lo puede decir hasta Satanás. Ahora, yo puedo en el nombre del Señor decirle, no temas porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con mi mano derecha de justicia. Fuerza, macho, se lo puede decir cualquiera. Vamos todavía que se puede, no te me vengas abajo, se lo dice cualquiera. Palabras humanas, ¿qué generan? Reacciones humanas. Ahora, cuando yo estoy tratando de generarle fe, la fe viene por oír la palabra de Dios. Cuanto más palabra de Dios haya guardada en mi corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, más palabra de Dios le voy a decir a los demás. Es como que ese compañero de trabajo, ese vecino, ese familiar, esa tía, ese compañero que hace años que no veo, tiene contacto conmigo y quizás a través de las redes sociales y yo le digo el versículo que a mí me impactó y el poder de la palabra de Dios es capaz de penetrar a su alma, a su mente y a su corazón. La mejor forma de describir a Dios es describir su propio corazón. Y el corazón de Dios está revelado en su palabra. Es algo interesante. Algunas cositas y ya terminamos. Algunos consejos para memorizar un versículo. Primero, elegir un versículo que me hable a mí, ¿sí? Mi papá todavía se acuerda que cuando era chico tenía un maestro de escuela dominical que le decía a los chicos, bueno, aprendete y memorizate este versículo. Y le tiraba cualquiera. Por ahí era lindo y por ahí era algo que... Entonces hasta el día de hoy se acuerda de un versículo que el profeta Eliseo le manda a preguntar a la sulamita qué necesidad tenía. Y ella le dice, yo habito en medio de mi pueblo. Hasta el día de hoy se lo sabe de memoria, evidentemente le sirvió. Ahora, para la vida no mucho. No se lo pudo recitar a otro, porque evidentemente o se confundió de primera a segunda Reyes, pero es bueno elegir el versículo que me voy a memorizar, no es grabar por grabar, porque nuestra cabeza es limitada, no hay muchos gigas de memoria. Es bueno elegir versículos que sean medicina para mí y que sean de medicina para otro. Qué bueno es cuando decís, este versículo me hizo bien a mí. Por ejemplo, el Salmo 86:7 dice, en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Qué versículos maravillosos. ¿Por qué me lo sé de memoria? Porque en el día de la angustia leí ese versículo, lo llamé al Señor, Él me respondió, entonces se quedó grabado acá. Ahora, cuando tengo que compartir a alguien que está pasando un momento de angustia, le puedo decir de todo corazón, mira, esto funciona. El Salmo 86:7 dice que vos cuando estás angustiado lo podés llamar a Dios. Y está bueno porque Él te responde. Está bueno elegir el versículo, leer el versículo varias veces en voz alta cuando lo quiere grabar, dividir el versículo en frases naturales. Por ejemplo, si queremos memorizar este versículo, en el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes, vamos a separarlo, en el día de mi angustia. Vámonos, en el día de mi angustia. En el día de mi angustia, la otra parte dice, te llamaré. En el día de mi angustia, te llamaré. La última parte, porque tú me respondes. ¿Está bien? En el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. ¿Dónde vive en la ciudad de la Biblia ese versículo? La dirección es Salmo 86:7. Está bueno saber dónde queda, porque si no, ¿y dónde? Por ahí, no sé, no me acuerdo si Ezequiel, Salmo, está bueno saber dónde queda. ¿Sí? A ver, ¿por qué memorizamos versículos?
porque nos ayuda a enfrentar la tentación. Jesús así enfrentó la tentación. Porque nos ayuda a nuestra debilidad, porque nos ayuda a tomar decisiones, pero es la mejor forma de bendecir a otros. Entonces es bueno dividir el versículo, enfatizar las palabras claves cuando lo estoy tratando de memorizar, nombrar la cita antes y después, y se recomienda que empiece con un versículo por semana. ¡Wow! ¿Quiere decir que la semana que viene te vas a saber el Salmo 86:7? Terminamos con estos 3 puntos claves para memorizar. Este sí, interesantísimo. Primero, repetir. Segundo, repetir. Y tercero, repetir. ¿Sí? ¿Por qué te parece que las canciones que hoy más suenan son tan repetitivas y repetitivas y repetitivas? ¿Cómo hace Satanás para vender sus mentiras? Las repite, las repite, las repite, las repite. ¿Qué tenían que hacer los padres judíos para enseñarle la ley de Dios a sus hijos? Repetírsela cuando se levantaba, cuando tomaba el desayuno, cuando iban de camino, cuando se sentaban, cuando comían y cuando se iban a acostar. La repetición es el mejor método de aprendizaje, ¿sí? Y bueno, después al final, vamos a terminar acá, recordemos que en la mente se graba lo que consideramos que es importante. Para mí, dice el Salmo 119:72, es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y de plata. Acá hay una guía con versículos sugeridos sobre algunos temas, y está bueno para memorizarlos y aprenderlos, ¿sí? No te vas a saber esto para la semana que viene porque no es la idea saturar la mente, sino bañar la mente con la palabra de Dios. ¿Quieres que cierres tus ojos un ratito? Si el Señor lo permite, la semana que viene seguimos con la otra parte, pero quizás en esta misma semana te comprometas, si estás leyendo un plan, un sistema, o si todavía estás leyendo medio sueltito, elegí un evangelio, una carta, un libro del Antiguo Testamento, quizás algo corto, quizás la carta de Santiago, que es fácil de dividir y es muy práctica. Está bueno leerla, pero está bueno preparar el oído, está bueno empezar a notar, está bueno grabarse algunos versículos. Porque la palabra de Dios tiene ese efecto residual que no solamente trabaja cuando la leímos y la repetimos, sino aún también, como dice la palabra de Dios, aún cuando nos vamos a acostar nos enseña y cuando nos despertamos nos aconseja. Señor, ¿qué sería de nuestra fe si no tendríamos tu palabra? ¿Qué sería de nuestra vida si no tendríamos tus promesas? Si no tendríamos este testimonio y este testamento que, porque diste la vida por nosotros, pero porque resucitaste, tenés el poder para que cada una de estas herencias que acá están escritas sean nuestras. Señor, perdón por vivir con tanta pobreza espiritual, teniendo tantas riquezas. Abre nuestra expectativa y nuestro amor y nuestro deseo por tu palabra. Señor, queremos no solamente alimentarnos de lo que nos alimentamos diariamente, sino, como dice tu palabra, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Queremos verte manifestado en nuestra vida. Queremos que tu Espíritu Santo tenga materia prima para trabajar en nuestro carácter, para guiarnos y para utilizarnos para la gloria de tu nombre. Que esta semana sea una semana marcada por la búsqueda intensa de tu palabra. Vuelve a endulzar nuestra vida espiritual con tu palabra viva. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga. La continuamos la semana.